sobre el parking del Torreón, una rueda de prensa sobre el parking del Torreón y sobre las últimas acciones que han tenido lugar durante esta semana. Y es que esta semana hemos asistido a varias decisiones y varias acciones de Pilar Zamora que no hacen más que despejar esas dudas de que no tenían un programa serio de gobierno cuando se presentaron a estas elecciones. Perdonad la garganta porque estoy un poco... Por esta razón es la idea de que desde que están gobernando esta ciudad, Zamora, bajo la tutela y el sostén de Ganemos, pues no hacen más que dar bandazos, y eso lo estamos viendo en todas las decisiones, una por una de las que van diciendo que una veces van por un sitio y al poco tienen que rectificar. Dice el economista, no sé si lo conocéis, Carlos Rodríguez Brown, que dice que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino que es el chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio es precisamente ese otro concejal que tiene siempre el equipo de gobierno de Pilar Zamora, porque siempre que tiene que tomar una decisión y esa decisión le atañe o tiene una serie de responsabilidad, siempre busca la culpable en el gobierno anterior. Es decir, sin asumir precisamente sus propias responsabilidades, porque ya llevan 4 meses ejerciendo su labor, tanto los concejales como ella, y por lo tanto tiene que asumir las decisiones que toma, los efectos que producen esas decisiones en la ciudad, y no echarle la culpa, como hemos ido viendo una por una, al equipo de gobierno anterior. Por tanto, lo importante es que se ponga ya y que asuma precisamente esas responsabilidades, que gobernar es mucho más importante que hacerse fotos, es mucho más que hacerse fotos, y supongo que ya lo habrán entendido, y ahora ellos son los responsables precisamente de sus propias decisiones. Pues bien, pues esto viene a colación porque durante estos días se ha estado haciendo obras, y digo obras precisamente con la contundencia de la palabra obra, no tareas de limpieza, sino obras, actuaciones, ejecutando acciones de limpieza en la zona del Torreón, que según el concejal de urbanismo, obras, limpieza y jardinería realizadas por propiedades municipales, pero además con maquinaria municipal, según él hablaba. Bueno, pues estas obras de limpieza, estas actuaciones se han realizado todos los años se han realizado ese tipo de limpieza de la zona, pero siempre se han realizado sin maquinaria, con medios que no eran invasivos y siempre respetando los restos arqueológicos y el arco del Torreón. Pero esta vez, en cambio, se ha utilizado una maquinaria especial, una maquinaria de gran peso, es decir, una grúa excavadora para intentar, aquí tenéis la foto, porque por si alguno, que supongo que la habréis visto porque la he sacado de la prensa, pero por si alguno la quiere ver. Espera un momentín. Espera un momento. Bueno, pues no va a poder verla. No. Casualidad, hombre. Sí, exactamente. Esta es la grúa que se ha utilizado. Nunca se ha utilizado esta grúa, es decir, se ha utilizado siempre medios materiales, medios humanos, porque es una zona sensible, es una zona donde hay restos arqueológicos y donde está precisamente el arco del Torreón, que es un bien de interés cultural, que así lo está dispuesto, que así lo contempla y el Plan General de Ordenación Urbana. Y por lo tanto nunca se había utilizado esos medios tan invasivos. El señor Lillo, aunque el señor Lillo afirma luego después viendo esto, y las redes sociales afirmó luego después en distintos comunicados que no se había tocado para nada los cimientos del monumento. Pero le quiero decir que eso no es cierto. Es decir, los cimientos del Torreón se han tocado, los cimientos del Torreón han estado precisamente con esa máquina, en la que se puede ver aquí claramente cómo estaban antes esos cimientos, los que estaban antes de que se produjeran. Ahí también se hacían limpiezas, pero esos cimientos, esa zona, que es una zona de afección a ese bien de interés cultural, que es el Arco del Torreón, y que por lo tanto tiene una serie de actuaciones que hay que hacer antes, previas a cualquier actuación. Es decir, por ejemplo, pedir una autorización a la Dirección General de Patrimonio para actuar sobre ella. Y esta es como quedó después, y la veis claramente cómo efectivamente se trabajó precisamente los cimientos del Torreón, porque están excavados de la tierra que estaban en esa zona.
Aquí se ve claramente que lo que dice el concejal de urbanismo, que lo repite una vez tras otra, para intentar excusarse de algo que nadie le había dicho nada, porque hasta ahora nadie había dicho que no había cumplido con esto. Pero eso, como dicen, esa expresión latina que dice que excusatio non petita, accusatio manifiesta, es decir, que él mismo se estaba acusando de que sabía a posteriori que las prisas que le habían llevado por hacer esa obra, que la querían hacer para afear pues al gobierno del Partido Popular, por eso que os he dicho antes, de que están gobernando siempre en contra de y volviendo a hacer una oposición, pues les había llevado con esas prisas a hacer esto e incumplir la normativa en cuanto a la ley de patrimonio de Castilla-La Mancha y la ley de patrimonio del Estado. Quiero decir que, además de todo esto, nosotros vamos a hacerle una serie de consultas, porque no solamente en sus declaraciones hablaba de esto, sino que hablaba también que había estado presente, o sea, no solamente que había estado presente un arqueólogo durante la ejecución de las obras. Cuando se hace cualquier obra sobre estos elementos que son de bienes de interés cultural, aparte de presentar el proyecto y tener la autorización de la Dirección General de Patrimonio, que no sé si la tendrán, supongo que no, también lo vamos a pedir si existe esa dirección, pero también queremos saber, y vamos a presentar hoy una serie de preguntas al concejal para preguntarle que quién decidió realizar esas actuaciones de limpieza utilizando maquinaria sin tomar las medidas necesarias y sin solicitar las autorizaciones pertinentes en el Arco del Torreón. También queremos preguntarle que si sabiendo que si sabe él, el concejal, que las normas le obligan a que cualquier actuación que se haga en esa zona del Arco del Torreón necesita el establecimiento de un entorno de protección, un entorno de exclusión convenientemente señalizado y balizado para evitar precisamente el acopio de tierras o de cualquier otro tipo de maquinaria, de materiales o de utilización de maquinaria en esa zona. Bueno, en declaraciones a la prensa, también él, escudándose en esto, a posteriori, también dijo que había existido un arqueólogo que estaba allí presente mientras que se estaban realizando este tipo de actuaciones. Bueno, pues nos gustaría saber quién es este arqueólogo, y se lo vamos a preguntar así. Se lo vamos a preguntar por escrito, porque luego en el Pleno, aunque hablan mucho de transparencia, luego contestan lo que les viene a bien y no lo que realmente se le pregunta. Por lo tanto, se lo vamos a hacer por escrito para que lo ponga negro sobre blanco este tipo de preguntas. Por tanto, nos gustaría saber y que nos dijera quién es este arqueólogo, y nos gustaría ver el informe que ha hecho este arqueólogo y que confirme la presencia durante la ejecución de las obras en el entorno del Arco del Torreón, y además que nos haga un informe sobre si antes estaba de la misma forma que está actualmente, esos cimientos del Arco del Torreón. Pero no solamente eso, es decir, otras lindezas que tiene el concejal, que empieza siempre a hablar, bueno, ya lo conocemos y lo conocemos bastante bien, de sus expresiones en otros ámbitos, hablando de intentando sembrar la alarma en la ciudad por otras cuestiones, pero esas lindezas que tiene, y que va a recabar, dice él, que va a recabar información porque parece que ahora los restos arqueológicos no tienen valor. Él ya ahora dice en esas declaraciones que los restos arqueológicos ya no tienen valor. Es decir, en un informe del 2006, que fue por el que se paralizó la ejecución de ese aparcamiento de esa zona, que era tan demandado, no por parte de los vecinos, sino que alguna asociación de vecinos se interpuso directamente contra este proyecto, pero que era demandado por los vecinos porque era una necesidad el aparcamiento, pues un informe de la Dirección General de Patrimonio en el que nos dice que los restos eran bóvedas, arcos y entrada a galerías del siglo XIV o del siglo XV y arcos mudéjades. Bueno, pues parece ser que ahora, en estos pocos años, del 2006 al 2014, el señor Lillo ahora y no sé qué arqueólogo dicen que esas galerías ya no tienen valor ninguno y que incluso son de casi de finales del 19. Bueno, quisiera saber, y le vamos a preguntar también, en qué se basa él para decir tales afirmaciones y qué informe hay que contradiga al único informe, el único informe real que existe actualmente, que es ese informe del 2006 de los arqueólogos de la Dirección General de Patrimonio de la Junta. Lo único que ha quedado claro en todo esto, es la idea que tiene el Partido Socialista en cuanto al parking del Torreón. La única idea que tiene es, y así lo manifestó en declaraciones, lo manifestó Pilar Zamora
en las elecciones es tapar el agujero, y además con esas expresiones, tapar el agujero, pero no tenían proyecto ninguno. ¿Y por qué digo que no tenían proyecto ninguno? Porque ahora es el concejal de urbanismo el que después ha salido también en la prensa comentando que van a reunirse con no sé qué arqueólogos de la Junta, no sabemos cuáles son, ni en virtud de qué se pueden reunir con ellos o quiénes son, para hacer un proyecto para hacer un aparcamiento en superficie y tapar el agujero. Bueno, por tanto, no tienen proyecto, y claro, decir que se va a faltar algo, eso no es tener proyecto ninguno, eso no es tener proyecto ni solución a la movilidad y a la necesidad de aparcamiento que va a tener la ciudad a partir de ahora. Porque os voy a decir una cosa, a partir de ahora va a haber una necesidad mayor de aparcamiento, porque la crisis económica que hemos vivido estos años, que ha sido la responsable perdón, de que ese proyecto del Torreón, que ha salido 2 veces a licitación, no haya podido tener ninguna empresa por la falta de financiación para llevarlo a cabo, un parking subterráneo, también ha hecho que hubiese otra serie de solares en la ciudad que se podían estar utilizando como aparcamiento disuasorios. Pero el hecho de que ahora mismo estamos en un proceso en el que la crisis se ha quedado atrás y estamos en un periodo de crecimiento importante, seguramente esos solares que ahora mismo se están utilizando como parking disuasorio, lo que pueda ocurrir es que empiecen a ser lo que tienen que ser, es decir, que se hagan viviendas en esa zona de Torreón y se pierdan esas plazas de aparcamiento. Por lo tanto, se hace mucho más necesario la existencia de un parking en esa zona. Si el proyecto del Partido Socialista es asfaltar esa zona, las únicas plazas que se van a quedar son las plazas que había antes, que no llegan a más de 30 plazas las que hubiera. Y tapándolo, lo que es evidente es que se tapa también los restos arqueológicos, porque están por debajo de la cota cero. Por tanto, eso a cualquiera le puede entender que si cogemos y tapamos esa zona, los restos arqueológicos van a quedar tapados. Nosotros queremos que el Partido Socialista no piense en negativo, no piense, como ha venido haciendo hasta ahora, siempre en negativo sobre las actuaciones que ha hecho el Partido Popular. Pongo el caso, por ejemplo, de la Smart City, en el que simplemente porque el proyecto estaba iniciado y estaba desarrollado por el Partido Popular, se negaron a llevarlo a cabo. En palabras de Pilar Zamora, en un periódico local, las palabras eran: yo me he cargado el proyecto de Smart City, textualmente. Bueno, es una expresión que se la ha cargado en Ciudad Real, pero le ha dado la oportunidad a otra ciudad como Valdepeñas de que están bastante contentos de tenerlo. Bueno, pues en ese aspecto vamos a dejar de pensar en negativo, vamos a intentar que el equipo de gobierno gobierne para la ciudad, y nosotros le vamos a ofrecer un proyecto que es el que anunciamos un anteproyecto que anunciamos en nuestra campaña electoral el último día, y que se cerró precisamente allí, y que es un proyecto con un aparcamiento que es necesario, pero además es un aparcamiento novedoso, es un aparcamiento con una estructura modular abierta que combina la zona verde y de exposición también de los restos arqueológicos, porque utiliza la obra que ya está hecha. Es decir, actualmente hay una obra hecha que es la parte de la cota -1, y que se podía utilizar con este proyecto. Por lo tanto, es un modelo de aparcamiento que le ofrecemos al Partido Socialista para que mire para adelante y no mire para atrás, no mire en contra, sino a favor, que es un aparcamiento sostenible, viable y que existe en muchas partes de Europa. No es una obra civil al uso, es decir, no va a haber otra obra civil más importante. Seguramente la obra civil del asfaltado, seguramente no, con toda seguridad, el asfaltado, el meter cemento y asfaltar, es mucho más caro que el hacer este tipo de proyecto, y por tanto este va a ser mucho menos costoso, pero además se van a triplicar la oferta de plazas de aparcamiento con el sistema que ellos proponen. Es decir, se podría tener 90 plazas de aparcamiento, es decir, 3 veces más. Es un aparcamiento, como ya contamos en la campaña electoral, que está integrado con la zona verde, que tiene una zona de exposición de los restos arqueológicos y además un área de juegos infantiles cerca del Torreón. Es un aparcamiento además familiar, un aparcamiento accesible, porque son plazas mucho más anchas de las que actualmente hay en cualquier aparcamiento. Son plazas de 2,90 por 5, es decir, son plazas en las que cualquier coche se puede abrir perfectamente. Está a pie de calle, es abierto, es diáfano, y lo más importante es que en 6 meses, porque es un aparcamiento modular con una estructura metálica, puede estar totalmente realizado.
Por tanto, lo que le decimos al Partido Socialista es que recoja ese guante que le ofrecemos, que recoja eso, que no mire para intentar gobernar la ciudad simplemente cercenando todo lo que se ha hecho mal. Es decir, nosotros lo que queremos es de manera positiva decirles que ese anteproyecto va a ser bueno para la ciudad y que da igual que lo haga el Partido Socialista, que lo hagamos nosotros, que lo bueno es que es un proyecto bueno para la ciudad, y lo que es importante es que lo pudieran llevar a cabo. Por tanto, yo lo que quiero decirles sobre todo al concejal y al equipo de gobierno es que se pongan de una vez a trabajar, es decir, de una vez a trabajar y a gobernar, porque todas las obras, y eso lo pongo ahora como un dato, todas las obras que se están ejecutando actualmente en Ciudad Real, todas son o bien obras que estaban ya en ejecución cuando ellos cogieron el cargo de la alcaldía, cogieron el cargo del gobierno, ya se estaban ejecutando y por tanto se han terminado, y las que ahora mismo están empezando a ejecutar son obras que ya estaban proyectadas y adjudicadas por el anterior gobierno, y las que van a realizar son obras que estaban también proyectadas y adjudicadas y que se han retrasado en la ejecución de esas obras. Es decir, que todo lo que están haciendo ahora mismo, todo lo que está haciendo ahora mismo la Concejalía de Urbanismo, la Concejalía de Obras en toda la ciudad, son todos los proyectos que estaban ya hechos antes de mayo del 2015. Pero aún así, aún viendo esto, nosotros les volvemos a pedir que tengan en buena lid, que sean positivos, que no miren para como ha estado hasta ahora y que de verdad giren de esa manera, que no piensen, que no sigan gobernando haciendo oposición, y que piensen por el bien de los ciudadanos y por el bien de las necesidades que tienen en ese barrio, y que van a tener en un futuro el que hubiese un parking con más de 90 plazas en esa zona. Yo, si queréis, tengo aquí unas fotos del parking, cómo sería ese parking, que son las fotos que vimos se las voy a mostrar ahora. No sé si se va a ver porque mira, este es el parking. Sería un parking abierto, modular, moderno. Veis ahí que está la zona de juegos infantil delante del torreón, es decir, habría una zona de juegos infantiles, no ocuparía nada más que el espacio que estaba antiguamente el aparcamiento, lo que pasa es que tendría 2 plantas utilizando la zona de la cota -1, es decir, la obra civil que ya está realizada, que se paralizó en el 2006, es decir, no habría más obra civil. Esa sería la entrada del parking. Esa es una vista de cómo... Es decir, este es un proyecto, como veis, un anteproyecto, una idea que está preparada, está estudiada. Es decir, esto cuando nosotros preparamos para las elecciones municipales y para nuestro programa de gobierno, estuvimos estudiando por qué no había salido hasta ese momento, porque había salido a licitación 2 veces y los aparcamientos subterráneos se han dejado de hacer en los últimos años por motivo de la crisis y por la falta de financiación de las empresas, y pensamos que la solución sería un parking que fuera modular, que fuera mucho más viable económicamente y que diera el resultado óptimo y el resultado que necesita la zona. Por tanto, solamente deciros que nosotros le estamos pidiendo, ofrecemos precisamente al gobierno, a Pilar Zamora, la colaboración de este proyecto para que salga adelante por el bien de la ciudad y de los ciudadanos. ¿Este proyecto dónde se encuentra actualmente? Esto es un anteproyecto, no es un proyecto, es un anteproyecto, pero está marcando las ideas para ejecutar después un pliego para que salga a licitación, claro. ¿Pero está en el ayuntamiento, del PP, de quién es el anteproyecto? El anteproyecto son esa serie de ideas que están, que nosotros se las vamos a ofrecer al equipo de gobierno si él las quiere, está en nuestro programa electoral, y que nosotros se las vamos a ofrecer si el ayuntamiento quiere hacer y tener este proyecto como una cuestión que es positiva para la ciudad, y nosotros se lo podemos ofrecer. ¿Serían plazas de rotación, plazas de pago, plazas libres? Eso es la idea que nosotros teníamos, es que hubiera plazas de rotación y plazas en alquiler que son también demandadas en la zona. Respecto a nacimientos del arco, sí. Si se habla de que el ayuntamiento tiene cumplida la ley de patrimonio, pues entonces cuando tengamos estas respuestas de quién ha sido el que ha dictaminado hacerlo así,
de si se ha incumplido esas normas de trabajo en un bien de interés cultural, si el informe del que dicen ellos que es arqueólogo y que ha estado presente dice que se han tocado ese tipo de cimientos, pues tendríamos que efectivamente ver qué acciones podíamos entablar, porque de verdad lo que se estaría haciendo entonces es ir contra la ley de la Dirección General de la Dirección General de Patrimonio, de la Ley de Patrimonio tanto de Castilla-La Mancha como la Ley de Patrimonio del Estado. Además es un bien de interés cultural que está así catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana. No sé si os acordáis la polémica que precisamente el señor Lillo, porque claro, antes como estaba en la oposición, mantuvo precisamente con lo mismo cuando estábamos realizando las obras de los jardines del Prado. Y si lo podéis retomar, precisamente de que entonces él dijo que no teníamos la autorización cuando en aquella situación no era necesario, aunque se pidió también la autorización a la Dirección General de Patrimonio, pero no era necesario porque el entorno de la catedral, ese entorno no estaba declarado como bien de interés cultural. Pues si no hay más